Hoy vamos a hablar de asuntos relacionados a la muerte de un ser querido. Pero antes de eso, me gustaría comenzar de la siguiente manera. La historia, o la Biblia es la historia de Dios redimiendo o restaurando la humanidad. Es otra manera de decir qué es la Biblia. La Biblia trata de Dios restaurando la humanidad. Pero esa historia se divide en otras tres. La primera es la historia de la humanidad que va desde Adán, desde la creación, hasta antes de Abraham. Historia de la humanidad. Cuando la humanidad tenía un solo idioma y no habían naciones, todo era una sola cosa. Humanidad antigua, ¿no? De Abraham para acá, vamos a ver la transparencia. De Abraham para acá hasta Cristo tenemos la historia del pueblo escogido, porque Dios escogió a Abraham para formar una nación, la nación hebrea o la nación judía. Y de Cristo para acá tenemos la historia del pueblo redimido. O sea que hay tres historias en la Biblia: historia de la humanidad, historia del pueblo escogido, historia del pueblo redimido. La historia de la humanidad comienza con Adán. Y la vida de Adán se relata en 3 páginas y media. La historia del pueblo escogido, que comienza con Abraham, se narra en 17 páginas. Y la historia del pueblo redimido, que comienza con Cristo, la vida de Cristo se narra en 268 páginas. ¿Cuál cree que es más importante de los 3? Claro, ¿verdad? Cristo. Le dedica a la Biblia 268 páginas. Pero nosotros estamos en los domingos anteriores y en los últimos meses hablando de Abraham. Estamos en esas 17 páginas ahí. Y hoy llegamos a al capítulo 23, que es un capítulo triste. Y si me acompaña, usted va a ver por qué es un capítulo triste. El versículo 1 y 2 dice: y fueron 127 los años de la vida de Sara, esposa de Abraham. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo y a llorarla. ¿Verdad? Murió su esposa. Es un capítulo triste. ¿Ustedes han oído esa canción que dice: México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí? Ni Abraham ni Sara podían cantar eso, porque ellos fueron llamados por Dios a la edad de 75 años y ella de 65. Y mire, cuando uno ha vivido en su país 65 o 75 años, es muy difícil adaptarse a otro. Mi mamá vino a vivir aquí con nosotros 2 años y no la hizo, no se adaptó. Y le ha pasado a algunos. Pero Abraham a la edad de 75 años y Sara a la edad de 65 fueron llamados por Dios para ir a la tierra prometida, Canaán. Y Dios los tenía ahí con una misión. No había regreso. Así que ellos no iban a cantar México lindo y querido, aunque tenían su México lindo y querido, no iban a regresar allá. Y ahí murió Sara. Sí hubo otros que podían haber cantado eso, como por ejemplo José, descendiente de Abraham, y Jacob. Ellos sí, porque ellos fueron a vivir a Egipto. El uno porque lo vendieron sus hermanos, y Jacob por el hambre, buscando comida, se fue a Egipto. Y allá ellos añoraban con volver a Canaán. Canaán era su México. Entonces ellos sí podrían cantar Canaán lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan acá. De hecho lo pidieron. Ellos pidieron que cuando el pueblo saliera de Egipto y fueran a Canaán, que trajeran sus huesos. Y así sucedió. Los trajeron.
y lo sepultaron de nuevo en la tierra de Canaán. En este capítulo 23 encontramos 3 asuntos relacionados con la muerte de un ser querido. 3 asuntos relacionados con la muerte de un ser querido. El primer asunto es que la muerte de un ser querido requiere duelo. La muerte de un ser querido requiere duelo. A ver de qué estoy hablando. A veces los evangélicos, por demostrar que tienen mucha fe y que creen mucho en Dios, se le muere un ser querido y no lloran. Como los hombres que se creen muy machos y que no lloran, pero eso está mal, eso no está bien. Los sentimientos hay que expresarlos. Porque miren lo que dice aquí el versículo 2. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, donde Dios la había llamado, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Hay que llorar, porque la muerte de un ser querido es dolorosa. Muerte significa separación, y toda separación es dolorosa. Hace unos años yo estaba en un funeral de un amigo americano, y él, murió la esposa en un accidente, después de muchos años de casados, yo creo que 50 o más años. Y una amiga me comentó que perder la esposa o el esposo es como si le amputaran una pierna, porque se va parte de uno. Es doloroso, ¿no? Entonces, Abraham y Sara, ¿cuánto tiempo vivieron juntos? Está difícil contestar, pero se puede hacer un cálculo. Sara fue llamada por Dios a la edad de 65 años y murió de 127. Si le resta 127, le resta los 65, quiere decir que desde que Dios los llamó hasta su muerte, habían vivido 62 años juntos. Entonces la respuesta es que Abraham y Sara tuvieron más de 62 años de matrimonio, porque cuando Dios los llamó, ellos ya estaban casados. Y eso fue como si le hubieran cortado a Abraham entonces una pierna y un brazo. Y eso es lo que pasa, es un evento crítico en la vida de un esposo o de una esposa. Y bueno, si hablamos de un hermano, o si hablamos de un tío, o de un papá, o de una mamá, también es difícil. Y es un evento que lo vamos a tener que experimentar, porque no es si va a pasar o no, sino cuándo va a pasar. Y si vamos a estar listos para algo así. Entonces Abraham lloró, expresó sus sentimientos. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que estos siervos de Dios no tenían problema en expresar sus sentimientos. Algunos de ellos hasta se rasgaban su ropa y se sentaban en ceniza y dicen que en silicio y todo, y lloraban. Pero a veces nosotros nos tragamos eso y ahí se queda. Por otro lado, el duelo no debe ser más de lo que debe ser, porque hay gente que prolonga el duelo, ¿no? He oído de personas que se les muere a alguien y dejan el cuarto como lo tenía el ser querido y no lo cambian, y pasan los años y ella sigue o él siguen mirando ese cuarto y no sueltan el asunto. Y el duelo tiene que tener un tiempo, ¿ya? Para unos más largo que para otros. Pero tiene que llegar un momento cuando terminas el duelo y te levantas y sigues. Sigues con gratitud por haber tenido esa persona en su vida, porque fue parte de su vida. Pero hay que seguir adelante. No puedes seguir adelante amarrado o amarrada al pasado. Entonces sí hay que tener duelo, sí hay que llorar, pero
en algún momento hay que parar. Y si no puede parar con el duelo, va a necesitar ayuda. Porque no es normal que pasen años y años y la persona siga lamentándose y llorando por la pérdida. Entonces, un asunto relacionado con la muerte de un ser querido es esa. Hay que hacer duelo, pero un duelo apropiado. En segundo lugar, la muerte de un ser querido revela su influencia espiritual con la gente. Bueno, después de que Abraham lloró por un rato, me imagino, se levanta. ¿Y qué hace? Hace lo que tenía que hacer. Comenzó las diligencias del funeral. Porque alguien tiene que arreglar las cosas. Si todos se ponen a llorar y a llorar y a llorar y a lamentarse, wow, ¿cierto? Alguien tiene que actuar. Pues Abraham se levantó y se fue a hacer los arreglos del funeral de su esposa. Y entonces lo que él hace, porque él era extranjero en la tierra de Canaán, aunque Dios le había prometido esa tierra, no era de él todavía. Entonces él se va y comienza a buscar cómo solucionar el asunto de la tumba. Un poquito tarde, ¿no? Para arreglar eso. A veces llega la muerte a una persona y no están listos para resolver esa situación. En nuestra sociedad uno puede estar listo para eso. Hay servicios funerales que se pueden comprar desde antes, pero como no queremos hablar del asunto, pero va a venir. Entonces hay que estar listos. Yo no sé si les conté que mi esposa y yo compramos unos servicios funerales y en realidad lo que estamos haciendo es regalándole a los hijos eso, porque no van a tener que lidiar, nada más una llamada telefónica y ya tranquilos, ocupen su tiempo llorando y lamentando y haciendo el duelo. Pero si no, les toca como a Abraham, tuvo que levantarse a ver cómo resolvía eso. Y entonces va y habla con los hetitas. Hetitas son los hijos de Et y eran cananeos. Y entonces les pide un lugar, una cueva, porque en ese tiempo los cementerios eran cuevas. Cada familia tenía una cueva y ahí ponían el muerto y cuando luego sacaban los huesos y había lugar para volver a poner otra persona. Abraham no tenía una cueva para eso. Entonces se va a la puerta de la ciudad. Abraham no vivía en una ciudad, vivía en el campo abierto porque tenía muchos ganados, pero se va donde están los hetitas a la puerta y ahí es donde hacían negocios y pactos y todo, y habla con los hetitas. Y como este punto trata de que la muerte de un ser querido revela su influencia espiritual, mire cómo los hetitas, los cananeos, le hablan a Abraham. Mire lo que le dicen. Versículo, ¿qué es 6. Óyenos, Señor nuestro. ¿Qué? Tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Eso es lo que los hetitas y los cananeos pensaban de Abraham. Que Abraham era un príncipe de Dios entre nosotros. ¿Qué opinión tiene la gente de usted? Esta es una princesa de Dios. Este es un príncipe de Dios. ¿Qué pasó? A mí no me da risa, porque me ponen problemas. Tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. No, aquí lo tengo. Y le dice, sepulta a tu muerta en lo mejor de nuestros sepulcros. Le ofrecen lo mejor. Le ofrecen lo mejor. Y luego le dicen, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Eso quiere decir que Abraham era muy respetado entre los cananeos, muy apreciado y muy honrado. Y nosotros pues representamos a Cristo, tenemos un mejor modelo que Abraham y somos llamados a
ganarnos un lugar entre los no creyentes, un príncipe de Dios. Esta gente tenía sus dioses, creían en sus dioses y tenían sus ídolos, adoraban ídolos, pero en alguna manera reconocen que hay un Dios superior, porque todos los que creen en muchos dioses piensan que hay uno que es el máximo. Pues ellos están dando a entender que el Dios de Abraham, que es invisible, que no hay ídolo, que no se puede ver, es en alguna manera especial y Abraham es un príncipe de ese Dios. Abraham no era perfecto, pero mire, en realidad sí él se había ganado un buen lugar entre ellos y le dieron carta blanca, lo que quieras. Pero Abraham insistía en comprar. Quiero comprar una tumba, un lugar para enterrar a mi hijo. Y entonces insiste en comprar y les dice a ellos, háganme el favor y aboguen ante Efrón, porque Abraham ya tenía la idea de dónde le gustaría enterrar a su esposa y sabía quién era el dueño de ese lugar. Y entonces le dice a los hetitas, por favor ayúdenme hablando con Efrón para que me venda, para que me dé un lugar donde sepultar a Sara. Y entonces resulta que ahí en la puerta de la ciudad, por ahí estaba Efrón, que también era hetita. Y entonces Efrón viene, y ¿sabe qué le dice Efrón a Abraham? Abraham, te regalo el terreno y la cueva, son tuyos, tómalos. ¿Se dan cuenta que la clase de relación que tenía Abraham con esa gente? Cuando vivió en Cádiz, Abraham prosperó mucho y Abimelech vio la vida de Abraham y un día fue y le dijo a Abraham, hagamos pacto. Yo quiero tener un pacto contigo porque yo veo que Dios está contigo. Y ahora se movió para Hebrón, para otra parte, y ahí también tiene buenas relaciones. Y entonces Hebrón le dice, yo te la regalo, te regalo. Y Abraham entonces insiste en comprarle. Vamos al tercer punto, el tercer asunto relacionado con la muerte de un ser querido. La muerte de un ser querido exige seguir reglas. O sea, en cada ciudad, en cada país o estado hay un protocolo para sepultar un cadáver. Y hay que seguir ese protocolo. Nosotros no podemos aquí, por ejemplo, en Houston, ir y hacer con un cadáver lo que se hace en su país, ¿no? O lo que a usted se le ocurra. Hay un protocolo. Y entonces los cananeos tenían sus reglas, sus normas, y él va a seguir esas normas. Aunque Dios le dijo que esa tierra era para él y su descendencia, él respeta que hay unos dueños por el momento, ¿no? Y va a seguir ese protocolo. Vamos a leer versículos 8 y 9. Y habló con ellos, o sea, los hetitas, diciendo, si en verdad queréis que yo me lleve y sepulte a mi muerte, oídme, a mi muerta, oídme y interceded por mí ante Efrón, hijo de Zoar, ambos hetitas, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que me la dé por su justo precio, y así poseeré una sepultura entre vosotros o entre ustedes. No iba a recatear el precio, que me la dé por su justo precio y listo. Lo que diga él que vale. No va a regatear, no va a decir, no, ¿por qué no me la dejan tanto? ¿No? Como a veces nosotros regateamos todo, ¿no? Y le bajamos el precio. Y si nos lo ofrecen regalado como lo ofrecieron a Abraham, pues la agarramos, ¿no? Pero Abraham dice, no, yo voy a pagar. Bueno, si usted lee el relato, nota que Abraham se inclina ante esta gente en un acto como de respeto a ellos. Y entonces le pide que se la venda. Y Efrón le dice, te la regalo, es tuya, entierra a tu muerta. Y Abraham dice, por favor, yo te la pago. Entonces dice Efrón, bueno, vale 400 siclos de plata.
Pero ¿qué es eso entre tú y yo? ¿Por qué vamos a tener problemas por 400 ciclos de plata? O sea que los dos como que manejaban buena lana. Y entonces Abraham, delante de testigos y todo, le pesa los 400 ciclos y viene a ser el dueño de una propiedad donde hay árboles, un lugar bonito y hay una cueva. Hoy en día en ese lugar hay una mezquita musulmana, si usted va a la Tierra Santa. Aquí yo observo dos valores de Abraham. Uno era la propiedad privada y la autoridad. Porque él está buscando quién es el dueño, quién es la autoridad en esta tierra para yo negociar con él. Y pide que intercedan ante esa persona hasta que llega a hablar con ella. Y se ve aquí el concepto de la propiedad privada. Cuando yo era jovencito y ya comencé a ir al high school, inmediatamente comencé a oír el concepto de igualdad, que todos debemos ser iguales. Y en ese tiempo la igualdad se predicaba entre ricos y pobres, que debemos ser iguales. Y a mí me parecía eso justo, ¿no? Pero han pasado los años y lo que he observado es que los países que adoptaron esa idea de la igualdad entre pobres y ricos, esos países se han arruinado. Porque lo que hacen es que los ricos los vuelven pobres y a los pobres más pobres y quedan todos pobres. Como en Cuba, o como en Nicaragua, o como en Venezuela, como pasó en la Unión Soviética. Y entonces eso fracasó. Porque dígame una cosa, ¿cómo podemos ser iguales si hay una persona que de pronto trabaja más que otra? Si trabaja más que otra o que los demás, va a tener más. ¿Cómo vamos a estar iguales si de pronto uno de los iguales comienza a ahorrar, a guardar un poquito? Pues llega a tener más. ¿Y cómo vamos a quedar iguales si algunos comienzan a malgastar y otros administran mejor? Pues esos van a tener más. Entonces ese sistema no trabaja, no funciona. Como eso fracasó, entonces los promotores de ese tipo de ideas se reunieron, repensaron el asunto y han regresado en los últimos años con la idea de la igualdad, pero ya no tanto entre ricos y pobres. Eso ya casi no hablan de eso. Están hablando de la igualdad entre hombres y mujeres. Ese es el cuento. Igualdad entre hombres y mujeres. O igualdad entre las minorías, que tengan los mismos derechos las minorías de las mayorías y forman unos problemas tremendos. Y a veces ni saben de lo que hablan. Mire, cuando Argentina se ganó el campeonato mundial de fútbol, de soccer, hubo una señora que criticó porque en el equipo de Argentina no habían negros. Y que eso era discriminación. Pero es que en Argentina no hay. Entonces ellos no están discriminando a nadie. Ahora en los Olímpicos, no sé si oyeron que había un boxeador, hombre, que dice que se siente mujer y ahí golpeó creo que a una o dos mujeres de manera horrible, ¿no? Y entonces esas ideas no funcionan. Los seres humanos somos iguales en dignidad. Usted es tan digno como yo. No importa el color de la piel, todos somos dignos. Y todos somos iguales ante Dios y todos somos iguales ante la ley. Pero en lo demás hay diferencias. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Porque a mí me gustan las mujeres porque no son hombres. ¿Ya? Es que hay diferencia, ¿no? Entonces eso no funciona. Bueno, entonces volvamos al tema aquí. La muerte de un ser querido tiene tres asuntos. El primero
tiene el asunto de que hay que guardar duelo y hay que llorar apropiadamente hasta cierto punto, hasta cierto tiempo. La muerte de un ser querido va a revelar qué influencia tenemos y qué clase de influencia tenemos ante la gente. Y la muerte de un ser querido me exige que siga unas reglas o un protocolo. En estos días yo estaba leyendo una frase en un libro que estamos estudiando y la frase dice: si quieres saber lo que una persona cree, no te fijes en lo que dice, sino en lo que hace. La repito. Si quieres saber lo que una persona cree, no te fijes en lo que dice, sino en cómo vive, en lo que hace. Y en la vida de Abraham vemos esa frase se cumple. Porque no es lo que Abraham decía que él era, sino lo que hacía. Y lo que hacía Abraham, como él vivía, hizo que sus vecinos paganos dijeran que él era un príncipe de Dios. ¿Ah? Y lo que esta frase es verdad en la vida de Abraham, pero es lo que nosotros debemos usar para fijarnos en lo que dicen los políticos. Porque no es lo que un político dice, sino lo que hace. Pero nosotros votamos por lo que dicen. O por lo que nos dice Univisión y Telemundo, nos van metiendo ahí las ideas y vamos y votamos, cuando debemos averiguar, gastar un poquito de tiempo en cómo ha vivido esa persona. Ahora en noviembre vienen las elecciones. Hay tiempo para ir a Google y preguntarle o poner ahí el nombre de esa persona y mirar lo que ha hecho. Y lo que esa persona ha hecho revela lo que cree. Y entonces escoger por quién va a votar. Pero esa frase también tiene que ver con nosotros. No es lo que nosotros decimos que somos, sino que la manera como vivimos es la que dice qué es lo que creemos y qué es lo que de veras somos. Pero hay una pregunta aquí. Como la muerte del ser querido viene, o la muerte nuestra, suya y mía, viene en camino, la pregunta es: ¿estoy preparado para enfrentar la muerte de un ser querido? ¿O estoy preparado y preparada para enfrentarme con mi propia muerte? Recuérdese que no es lo que uno dice. Uno puede decir que sí, y a la hora de la verdad se confunde. Cuando llega la muerte de un ser querido, algunos se descontrolan, se enojan con Dios, no vuelven a la iglesia. Yo le pedí que lo sanara o la sanara y no lo sanó, no la sanó, enojados con Dios. Otros se van al alcohol, otros se desconchinflan y otros toman control de la situación. Entonces, ¿estamos preparados? Cuando el doctor nos diga algo que no queremos escuchar, ¿no? ¿Estamos preparados para eso? Wow, algo que lo estremece a uno un poco. Pero mire, si no estamos listos, la persona que mejor nos puede ayudar en eso es el Señor Jesucristo. Él supo cómo enfrentar la muerte más difícil, porque también la clase de muerte que uno va a experimentar es otra cosa, es otra cosa. Pues el Señor Jesucristo enfrentó una muerte terrible, lo hizo con mucha dignidad y Él es el buen pastor. ¿Y cómo se comporta un buen pastor? El buen pastor, según el Salmo 23, dice que es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo, junto a lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma.
me guiará por sendas de justicia. Y también dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él es el único que nos ofrece ayuda para enfrentar esa situación. Y si usted aún no tiene a Cristo, déjeme decirle que se trata simplemente de un acto de dependencia, de un momento en que uno decide, ya no voy a depender de nada más, sino de Cristo para la salvación de mi alma. Es un acto de transferir o de depositar en Cristo toda su confianza. Es un acto de mover su confianza de donde la tenga hacia la persona de Cristo. Ahora, eso se puede expresar por medio de una oración. Pero mire, hay gente que ha orado esa oración y no están siguiendo a Cristo. Entonces, por eso la oración es para expresar eso. Pero básicamente es cuando usted pone su confianza en Cristo. Total. Y entonces se tiene que hacer por medio de una oración mental o una oración verbal. Pero lo fundamental es ese acto de depender y de depositar toda su confianza en el Señor Jesucristo. Pónganse de pies y vamos a orar. Y yo pues le voy a ayudar a hacer la oración. Dígale al Señor que la sola idea de pensar que vamos a perder un ser querido puede ser espantosa. O la sola idea de pensar que vamos a morir también es espantosa. Y la idea de pensar cómo va a ser nuestra muerte también es algo atemorizante. Pero le damos gracias por Cristo Jesús, que nos ofrece la gran y única esperanza que nadie nos ha ofrecido. Y entonces en este momento usted puede hacer ese acto de decirle, Señor, de aquí en adelante pongo en ti toda mi confianza y toda mi fe, y de aquí en adelante voy a depender solamente de ti, y pídale perdón por sus pecados. Y dele gracias porque Él, como el buen pastor, como el mejor pastor, le puede guiar por el valle de sombra de muerte. Dele gracias porque aún en el momento de la muerte su copa puede estar rebosante. Hemos habido de gente que ha muerto de esa forma, con la copa rebosante. Y dele gracias porque Cristo Jesús prometió, o le dijo a sus discípulos, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Eso lo dijo un día antes de morir. Y enseguida terminó diciendo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Tomen asiento.